José Nemesio Francisco Degollado Sánchez, más conocido como Santos Degollado, nació en Guanajuato, en el aún virreinato de la Nueva España, el 30 de octubre de 1811, y murió en los llanos de Salazar, en el Estado de México, el 15 de junio de 1861. Fue muy conocido como el héroe de las derrotas, porque tenía esa rara habilidad de formar ejércitos después de sus derrotas. Fue un militar y político mexicano que se dedicó además a la geografía, filosofía, física, gramática, matemáticas, jurisprudencia, historia universal y teología. Fue diputado local, ministro de la Suprema Corte de Justicia y gobernador de Michoacán y Jalisco. Fue también secretario de Gobernación y general en jefe del Ejército Federal. Fue uno de los generales incondicionales de Benito Juárez durante la Guerra de Reforma. En sus inicios, sus padres fueron María Sánchez y Francisco Degollado, quienes por ser partidarios del movimiento insurgente durante la independencia de México, sufrieron la confiscación de sus bienes por parte del gobierno virreinal español. Al quedar huérfano a la edad de 6 años, se mudó a la Ciudad de México con el presbítero Mariano Garrido, con quien fue enviado al pueblo de Santiago Cocupado, hoy Quiroga, en Michoacán, como teniente de cura. En Cocupao, Santos Degollado contrajo matrimonio con Ignacia Castañeda Espinosa el 14 de octubre de 1828. En su carrera militar, se unió a las fuerzas federalistas al lado de Gordiano Guzmán en 1839 para restablecer el federalismo. Era considerado además de un excelente espadachín y jinete. Fue director de estudios de Michoacán durante los gobiernos de Ocampo. En 1854, además, se sumó a la Revolución de Ayutla. En 1855, al frente de un cuerpo del ejército, derrotó a los santanistas en Puruándiro el 20 de abril, en La Piedad en mayo y en Zapotlán el 20 de julio. Además, en Guadalajara el 22 de agosto del mismo año. Al triunfo de los liberales, fue designado gobernador de Jalisco en 1857 y para el 27 de marzo de 1858, después de una derrota que sufrió en Salamanca, el presidente Benito Juárez lo nombró secretario de guerra y general en jefe del Ejército Federal. Fue derrotado de nuevo por Miguel Miramón en Atenquique. En octubre, logró recuperar Guadalajara, pero el 26 de diciembre perdió una vez más en la batalla de San Joaquín, cerca de Colima, y de ahí se retiró a Morelia. En marzo de 1859 marchó sobre México para interponerse a los planes de Miguel Miramón, quien pretendía asediar la plaza del puerto de Veracruz, donde residía el gobierno de Benito Juárez. Pero derrotado por el general de Leonardo Márquez, el 11 de abril en Tacubaya, Santos Degollado logró escapar, pero 53 de sus hombres fueron hechos prisioneros y posteriormente fusilados. A ellos se les conoce como los mártires de Tacubaya. Con una sorpresiva movilidad y logística, volvió a aparecer en Colima, donde formó una tropa que atravesó todo el país, donde se reunió con Benito Juárez en Veracruz. Además, intervino en la preparación de las leyes de reforma. Otra vez más en campaña, en septiembre organizó un ejército de más de 6,000 hombres en San Luis Potosí, pero llamado al puerto por el presidente, asumió la cartera de Relaciones y luego volvió a encargarse de la jefatura del ejército. Santos Degollado fue designado secretario de Relaciones Exteriores en sustitución de Melchor Ocampo, como consecuencia de los ataques políticos que este último sufría por el Tratado de Maclean Ocampo. Santos Degollado solamente duró 2 meses en el cargo, pero fueron los más difíciles para el gobierno de Veracruz, debido al sitio del puerto por Miguel Miramón y al amago de desembarco del mercenario Tomás Marín al servicio del bando conservador. Recibía grandes presiones, además, de Gran Bretaña para llegar a un arreglo de paz con los conservadores. Degollado se manifestó desesperadamente a fines de 1860 por una solución negociada durante la Guerra Civil. Además, lanzó una propuesta de paz entre liberales y los conservadores con la mediación de Gran Bretaña, similar a la que apenas hacía unos meses antes había rechazado con gran patriotismo. Con ello,
Degollado se ganó el repudio de los liberales y del mismísimo presidente Juárez. Desde entonces comenzó su declive en la carrera política y también en la militar. Con ello, se sumió en una gran depresión de la que ya jamás saldría, ocasionando su muerte para 1861, después de enterarse del asesinato de Melchor Ocampo por unos conservadores. En esa fecha, salió a vengar a la memoria de su amigo. Fue emboscado entonces en los llanos de Salazar, en el Monte de las Cruces, el 15 de junio de 1861. Una bala le dio en la cabeza y sus enemigos lo remataron en el suelo, a punta de sables y finalmente una lanza de equitación. Fue enterrado en Huixquilucan. Fue absuelto también por el Congreso de la Unión de las acusaciones que se le hacían y declarado benemérito de la patria. Sus restos se trasladaron a la Rotonda de las Personas Ilustres el 26 de noviembre de 1936. Esto fue Armas 2021.